computadora no grabo en la nube. Ahí está. En Herramientas para Crecer queremos ofrecerte el conocimiento, las experiencias y las habilidades que como servicios a la comunidad lo realizan los universitarios. En esta ocasión contamos con la grata compañía del licenciado Carlos Hugo Rojas Gamarra. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Herramientas para Crecer. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo está? Mm, Mucho gusto y contento de estar en tu programa. Y vamos a contarle a nuestra amable audiencia que nos acompaña en esta tarde de martes que Carlos Hugo Rojas Gamarra es licenciado en contabilidad, auditor impositivo registrado ante la Secretaría de Estado de Tributación, la SET, máster en gestión de riesgos, auditor especializado en prevención de lavado de dinero o bienes, también registrado ante la CEPRELAT, perito contable, perito calígrafo y documentólogo, registrado ante la Corte Suprema de Justicia, y lo que nos une en este caso abraza el apostolado de la docencia universitaria. Un impecable currículum, Carlos, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la función del profesional contable en la prevención del lavado de activos. Carlos, ¿qué te parece si arrancamos hablando un poco de ese contenido histórico, de lo que llamamos hoy el lavado de activos? Sí, así mismo. Bueno, muchas veces nos preguntamos y queremos saber por qué se utilizó y se sigue utilizando la palabra lavado de activos. Bueno, hay varias teorías, ¿verdad? Pero una de las que más se generalizó fue la historia de Al Capone en los años 30, cuando él había constituido una red de lavanderías en todo Estados Unidos para lavar el dinero ilícito. Entonces, prácticamente es uno de los puntos y es uno de los episodios históricos que más fuerza tiene en la historia del nombre del lavado de dinero. Él creó una red de lavanderías y entonces lo que hacía era usaba como una fachada para la venta de licor ilegal, que es justamente, y a renglón seguido, como una introducción, eh, podemos decir qué es el lavado de activos. El lavado de activos es darle la apariencia de legal a un dinero ilegal, introducirlo en el mercado y darle la apariencia de legal. Entonces, como si te fijas, viene de la mano porque lo que hizo Al Capone fue usar una empresa de fachada, que es justamente lo que más se utiliza en el lavado de dinero, es la fachada. Entonces, decimos que el lavado de activos es introducir un dinero ilegal, un dinero que proviene del narcotráfico, de los delitos, de extorsiones, e introducirlo en el sistema legal para darle su apariencia legal. Asimismo, y también contarles a la audiencia que este tema del lavado de activos y la prevención del lavado de activos es un tema de gran preocupación en los últimos meses del año 2020 y también a principios de este año, justamente porque nuestro país, al igual que muchos otros, estaba en la mira por una institución muy importante. Pero antes de entrar a mencionar al GAFI, me gustaría, Carlos, que nos cuentes esa relación que existe entre esta prevención del lavado de activos y la contabilidad o el profesional contable, Carlos. Sí, perfecto. El profesional contable está muy ligado al funcionamiento de una empresa. Por lo tanto, tiene el conocimiento de todo el funcionamiento económico y administrativo de la empresa. Por eso es muy importante el rol del contador en la prevención de activos. A modo de ejemplo, muchas veces el profesional contable realiza una apertura de una empresa o de una sociedad anónima
en la que le dicen los accionistas, ¿puede usted constituir esta sociedad? Sí, perfecto. Bueno, ¿y cuánto es el capital? Y tanto, y 500 millones como un ejemplo. Entonces, el contador realiza los asientos contables, después lleva a la escribanía, hace todo el proceso. Pero ¿qué pasa? El contador debería realizar la investigación previa, porque eso también se lo denomina en el tema del lavado, se lo denomina la debida diligencia. Hay que tomar la debida diligencia y hay que realizar estas investigaciones. Yo le digo en mi experiencia, como tuve un caso como perito contable, en el cual un cliente se acerca como para realizar una pericia y era imposible porque no se podía justificar el capital. Y ahí la importancia del contador en, en la prevención del lavado. Absolutamente, y ya nos estás dejando, aparte de ese contenido histórico del origen más reciente del lavado de dinero, lavado de activos, que es como lo conocemos hoy, estas dos cuestiones muy marcadas del perfil del profesional contable, como la debida diligencia y la pericia también del mismo. Habíamos mencionado este ejemplo de la constitución de sociedad y es muy relevante que los profesionales contables echen de ver la importancia de la responsabilidad que tiene el contador público, el licenciado en contabilidad, Carlos. Así mismo. Y es como te vuelvo a mencionar el caso, este cliente no pudo demostrar el monto de su capital porque era porque el capital no existía, es sencillo. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del contador? El contador tiene la obligación de hacer esa verificación. La constitución de una sociedad se realiza con un capital. Ese capital tiene que estar debidamente documentado. Si no está documentado, lo que también se utiliza en los términos de prevención del lavado, lo llamamos señales de alerta. Para nosotros tiene que ser una señal de alerta de que algo no está bien y que muchas veces como profesionales debemos pensar dos veces y no tomar estos trabajos, porque con el tiempo esto va a tener, y le puedo asegurar que tiene consecuencias penales, porque cuando se abre una investigación judicial, ingresan todos en la investigación. Así que Absolutamente relevante la intervención del profesional contable y sobre todo con muy buenos valores, valores muy afianzados, Carlos. Y ahí inmediatamente, y ya uniendo este perfil del profesional contador con la prevención, hagamos ese hincapié, prevención en el lavado de activos, y viene la pregunta obligada, ¿qué es el GAFI? Esta organización de la que todos hemos escuchado en las últimas semanas justamente, y por qué nos tiene en la mira a Paraguay. bueno, el GAFI es como sus siglas en inglés, es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo internacional que se encarga de establecer las políticas en materia de prevención del lavado a nivel mundial. El GAFI ya es una entidad actual, porque anterior al GAFI existían otros organismos como el grupo Egmont y el Comité de Basilea. Primero el Comité de Basilea, que estaba en Europa, y luego el grupo Egmont, que era un grupo también ya que conformaba. Y por último, se conforma el GAFI, que es el GAFI se compone normalmente de las 20 mayores potencias del mundo. Cada uno tiene su representante. Entonces, ellos dictan las recomendaciones. Estas recomendaciones, como te estaba mencionando, Juan Carlos, lo que busca es prevenir. Aquí es lo que buscan ellos es prevenir el lavado. Prevenir el lavado. Entonces, estas recomendaciones son 40, pero no las vamos a mencionar todas porque son larguísimas, están enfocadas a diferentes sectores. Por ejemplo, sectores muy sensibles como el sector de entidades sin fines de lucro, el sector cooperativo, el sector también
casas de cambio, financieras. Existe una gran cantidad de sectores sensibles, entre los cuales, ya como el tema no está llevando el tema del contador, existe una recomendación, la número 23, que habla de la responsabilidad de los profesionales en materia de lavado. Yo les comento que CEPRELAB hace años está viendo la forma de sacar una resolución que nos obligue a ser sujetos, para la redundancia, sujetos obligados ante CEPRELAB como contador. Ya le incluyeron a los notarios, a los escribanos. Hay un proyecto que es para incluirle a los abogados y a los contadores. Esta recomendación 23 habla de justamente lo que estábamos mencionando, volviendo al caso del ejemplo de la constitución de la sociedad. Habla que el contador normalmente debe reportar una transacción sospechosa si él constata que así mismo es la fuente de la información. Y inclusive el profesional muchas veces, en estos casos, está un poco limitado por el secreto profesional que algunas instituciones obligan, ¿verdad? Entonces, ahí está el gran problema por el cual CEPRELAB aún todavía no pudo encontrar una resolución, porque hay vamos a decir, hay un problema de calza ahí. No pueden obligarle al contador a que sea un sujeto obligado, entonces tienen que levantar el secreto profesional. El secreto profesional afecta directamente al cliente. Y esto, por ejemplo, esto puede tener consecuencias muy complicadas para los clientes, que su información sea pública, ¿verdad? Esto es un peligro. Entonces están viendo ellos eso para poder reglamentar el tema de la importancia, o sea, de que el contador sea un sujeto obligado, pero eso está en estudio. Y fíjate vos, Carlos, algo tan importante, claro, sin ánimo de profundizar en esta ocasión, que podríamos dejarlo para el futuro, que esto que acabas de mencionar es sobre todo una crisis moral. O sea, esto puede llevar a una crisis moral al profesional contable, porque por un lado está obligado justamente a resguardar la información de su cliente, que puede ser clave para el manejo de los negocios, y por otra parte, una institución como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, que es la CEPRELAT de Presidencia de la República, justamente necesita acceder a esta información y busca integrar al profesional contable en el mismo nivel de las obligaciones que ya lo tienen los profesionales notarios y escribanos. Sí. Esto es un tema de mucho interés, y que tiene que ser tema de conocimiento, de debate y de reflexión de todos los profesionales contadores públicos de nuestro país. Y aprovecho la ocasión para contarles a nuestros oyentes, si acabas de unirte a la frecuencia de la AM920, estamos hablando con el licenciado Carlos Hugo Rojas Gamarra. Él es uno de los fundadores de Resistencia Contable del Paraguay, también miembro del Colegio de Contadores. Es calígrafo, documentólogo, perito contable y un extenso currículum que hoy nos da esta posibilidad de compartir con toda la audiencia, y particularmente muy orientados hoy a los profesionales del sector de la contabilidad pública, y también, por supuesto, a los estudiantes en formación. Carlos Hugo Rojas Gamarra es socio de la firma CR Auditores y Consultores Asociados, miembro de Auditor y también de la consultora internacional de auditoría. Bueno, esto seguramente vos lo vas a precisar más adelante, Carlos, que es muy importante que también nuestros oyentes sepan que estamos hablando con alguien muy empoderado, muy formado y muy comprometido con su labor como profesional del mundo de la contabilidad, Carlos. Asimismo, Juan Carlos, como mencionas,
Mi tarea en el grupo, como uno de los fundadores, fue justamente encargarme de la parte de comunicaciones. Hemos insistido mucho ya en el 2018 los cursos online, que increíblemente en aquella época ni nos imaginábamos que hoy es prácticamente la única forma de capacitarse. Me consta porque fuimos uno de los primeros que probamos el Zoom y hoy todo el mundo usa. Es increíble. Y así como mencionaste, nosotros en la consultora tenemos nuestro fanpage, nos pueden encontrar ahí. También estamos preparando cursos en plataforma, o sea, cursos, todo en el formato online. Ya prácticamente, al comienzo fue difícil porque encontramos la resistencia al cambio, pero hoy en día ya es la única opción prácticamente de capacitarse. Y es una forma en que también el conocimiento puede democratizarse aún más, en el Sí, sentido de que muchas veces por las mismas responsabilidades que tenemos a diario y esa conciliación entre trabajo, familia y ser un ser humano, por así decirlo, pero esto nos posibilita no tener que viajar a otros países o a otras ciudades para recibir una formación de alta calidad, Carlos. así mismo. Nosotros hemos, hemos capacitado a través del grupo a muchísimos profesionales en todo el país. Incluso en el año pasado, en noviembre, se realizó el primer congreso online de contabilidad, que lo hicimos inclusive, lo retransmití con una radio online que tenemos en forma directa. Y inclusive en aquella oportunidad, como las conexiones eran limitadas en cada universidad, volvían a proyectar la pantalla. Entonces, por un punto estaban 15, 20 personas más. Fue fantástico. Es muy bueno poder que pueda llegar a muchos profesionales la capacitación. No hay duda que la capacitación es la única forma de que nosotros podamos jerarquizar nuestra profesión. Sin duda, Absolutamente. sin duda. Y bueno, entonces les contamos nuevamente a los oyentes que Carlos Hugo Rojas Gamarra estuvo comentando sumamente claro explicando esa recomendación, la número 23 que hace la GAFI para todos los países. Ahí corregime si me equivoco, relacionado principalmente con el manejo del secreto o privilegio profesional en relación con sus clientes o con las empresas, digo bien, Carlos. ¿Cuáles son las recomendaciones que en este caso, porque si bien es cierto, el cliente, la organización, la empresa, puede tener determinadas necesidades con respecto a su ordenamiento contable o a la forma en la que desea llevar su administración contable, Carlos, pero ¿cuáles son las recomendaciones que vos como profesional formado ampliamente en este tema se recomiendan a otros colegas, a otros profesionales del mundo de la contabilidad? Sí, Juan Carlos. Como mencioné anteriormente, lo importante es, o sea, lo que me gustaría poder transmitirles es que el contador es responsable solidario con la empresa. ¿Qué quiere decir esto? La firma de un profesional en un balance lo hace como responsable solidario. El profesional no puede decir, yo firmé y no sabía. Eso yo quiero más hacerle una mención y para que puedan dimensionar la importancia de la profesión contable. Porque muchos dicen, no, yo voy a firmar nomás el balance y punto. Y no es así, porque tienen que ustedes tomar todas las medidas, tienen que realizar como profesionales, tienen que verificar principalmente que toda la documentación esté sustentada. Porque ustedes saben que habrán escuchado el caso de últimamente las últimas facturas clonadas, por ejemplo, que aparecieron Eso, por ejemplo, es complicado porque es una información
que muchas veces el empresario no le proporciona al contador. Pero como profesional contable tiene que ver la forma de poder demostrar que esas comprobantes no tienen sustento legal y existen formas. Entonces, mi recomendación es que tomen todas las medidas que puedan verificar, que puedan estar seguros de toda la documentación respaldatoria de la empresa. No firmar por firmar, porque es más, te agrego que el tema de la evasión impositiva es un delito precedente de lavado de dinero también. La persona que realiza evasión impositiva se considera también como un delito precedente. ¿Qué quiere decir precedente? Que es un delito que está ahí a la vuelta, detrás ya está el lavado de dinero. Está muy, muy relacionado. Entonces, deben verificar todos sus documentos, no firmar por firmar, esa es mi recomendación. Yo le digo porque yo he visto, es más, aprovecho también para muchas veces como profesionales contables, a veces te dicen, ¿quieres ser síndico de mi sociedad anónima? Sí, ¿y cuánto me va a pagar? Y 1 millón por el año. Y ustedes se imaginan la responsabilidad de un síndico. Un síndico es una persona que es el responsable, es como un contralor de la sociedad. Si el síndico dice que todo está bien y después en la sociedad anónima está todo mal, entonces le viene también a él, le salpica. Entonces, por favor, el tema del síndico, muchas veces dicen, no, que una firma al año y 1 millón, no. El síndico tiene que verificar la sociedad. Eso también es mi recomendación, aprovechando como estamos tocando el tema de la función del profesional contable. Me pareció muy importante mencionar también la función del síndico, porque en muchos casos los contadores toman el papel también de síndico. Nada más por eso, Juan Carlos. Asimismo, y yo quiero retroceder a por llamarlo de alguna manera, esta práctica que parece que penosamente está generalizada, el tema de la venta de la firma, igual me estoy expresando mal, o el hecho de yo voy a firmar nomás el trabajo de otro técnico contable. Hay que decir que el trabajo no es deshonra y si es un trabajo lícito, tanto mejor, ¿verdad? Y que hay muy buenos técnicos contables. Pero eso, tal y como lo dijiste, no le quita la responsabilidad al profesional contador licenciado que estampa su firma en un balance. Y no menos graves son las responsabilidades a la que debe ajustarse el profesional, porque ahí no puede decir, no, yo firmé nomás. O sea, si te llega a caer la justicia, no es así nomás. Y a diferencia de estar ganando probablemente, y ahí ya mezclo con el síndico, porque ahí las responsabilidades son las mismas, fíjate vos que por ganar 1 millón, ¿cuánto podés perder si es que aquello que firmaste es incorrecto o de alguna manera pudo haber inducido al engaño a un consejo directivo, a una sociedad o a alguna organización, Carlos? Así mismo, por eso es la importancia porque puede un profesional firmar, pero debe verificar lo que está firmando. O sea, debe verificar, Tiene que tener no, la constancia de sí, todo lo que está reflejado en ese documento sí, contable con valor oficial, efectivamente. claro, así mismo. Carlos, y si bien es cierto, yo tengo que confesarte que no tengo un manejo de esto que te voy a plantear a continuación, y sí me gustaría que dentro de las posibilidades nos comentes algo del marco legal en nuestro país para la prevención del lavado de dinero, el lavado de activos, Carlos. Sí, Juan Carlos. Bueno, también quiero aclararte que no soy abogado, soy licenciado en contabilidad, pero como bien dijiste, tuve que obligarme a leer también la parte legal, porque es la aplicación prácticamente de las leyes. Bueno, y en lo que se refiere al lavado de activos, también ahí mismo hago una pequeña aclaración. Anteriormente era lavado de dinero. ¿Por qué? Porque era un concepto antiguo. Hoy en día
se ha cambiado lavado de dinero por lavado de activos, porque hoy en día ya no solamente se puede lavar dinero, se lavan bienes, inmuebles, entonces ya queda con un término más general como es el lavado de activos. En Es decir, cuanto, la forma de este delito cada vez es más sofisticado, sí, Carlos. sí, así mismo. Entonces ya es un desafío para todas las unidades de inteligencia financiera. Sabes, Juan Carlos, que en cada país existe una unidad de inteligencia financiera. En este caso tenemos la CEPRELAB. Y de ahí te comento que el marco legal, la ley que crea la CEPRELAB es la ley 1015, que crea la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Eh, Luego tiene una modificación, o sea, no para no entrar con tantos detalles ni números, ¿verdad? O sea, me parece importante tener un punto de referencia de cuándo se crea la CEPRELAB. Luego, una vez creada la CEPRELAB, así como hablamos en el tema de las recomendaciones del GAFI, existen varios sectores sensibles al lavado de dinero. Entonces, la CEPRELAB Ahí se encarga. quiero aprovechar para interrumpirte, Carlos, en el sentido de esa precisión que hiciste. Bueno, yo soy profesional contador especializado, me refiero a vos, por supuesto, y es ser honesto a la hora de decir, no soy abogado, pero los profesionales de la contabilidad pública, al igual que otros profesionales, estamos obligados a conocer la ley justamente para hacerla cumplir y cumplirla, Carlos. Así mismo, estamos obligados. No nos queda otra. O sea, tenemos la reforma tributaria, tenemos las leyes. Estamos llenos de leyes, resoluciones, decretos, ordenanzas. Entonces, muchos dicen, no, ¿por qué no vamos a estudiar leyes? No, es que estamos obligados para poder conocer el funcionamiento. Y así como estaba mencionando el tema de eh, la CEPRELAB crea, luego de ser creada por la ley 1015, comienza a establecer, ahí no quiero entrar en mucho detalle, ¿verdad? Ahí, esta ley establece quiénes son los sujetos obligados. Y te menciono algunos nomás, algunos más importantes, como son, por ejemplo, las inmobiliarias, las entidades sin fines de lucro, las cooperativas, bancos, financieras, casas de cambio, también casas que realizan transferencias. Las Eh, no gubernamentales seguramente sí, que también. sí. ¿Por qué esto? El GAFI, por ejemplo, ha destinado inclusive una recomendación exclusiva para las entidades sin fines de lucro. ¿Por qué? Pues las entidades sin fines de lucro se han utilizado siempre para el esquema de lavado. ¿Por qué? Porque se constituyen como una entidad, entre comillas, a veces de beneficencia, en el cual recibe fondos del exterior y luego vuelve a retransmitir. Y ahí comienza el flujo en que de repente puede venir un dinero no lícito de afuera y se redistribuye adentro. Entonces, las entidades sin fines de lucro son muy utilizadas para eso. Y nosotros como profesionales contables, si en una de esas nos dedicamos a la prevención, nosotros lo que tenemos que hacer es tenemos que identificar el origen del dinero, el origen y el destino. Eso es fundamental. Eh, ¿Por qué? Porque el origen te dice de dónde está viniendo el dinero y el destino, la aplicación. Puede ser que porque hay muchísimos casos. Hoy en día, como dijiste, Juan Carlos, el mundo está muy evolucionado. Las mentes criminales también progresan, increíble, porque cada vez están más creativos y constituyen, por ejemplo, una forma común de hacer se lo llama pitufeo, ¿verdad? Que se crean varias cuentas y se van depositando así pequeñas cantidades y se vuelven a retransmitir, eso es impresionante. eh, La la cantidad imaginación, la la imaginación realidad supera la imaginación. y los recursos que tienen, la imaginación que tienen estas personas. Por eso que es importante conocer el origen. Yo te resumo ahí porque me parece lo más importante es conocer el origen. Ahora,
para poder conocer ese origen, deberías tener un manual de procedimiento, debes tener políticas, debes tener planes, señales de alerta. Por ejemplo, te digo una señal de alerta muy común que suele pasar es que un cliente que te debe 100 millones viene y te paga de una vez todo. Ah, eso te tiene que llamar la atención. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros, a veces yo escuché varias veces que dicen, pero ¿por qué a mí me piden declaración? ¿Por qué me piden tantos documentos? ¿Por qué aquí y allá? ¿Por qué me piden tantas cosas? Y yo, ¿verdad? No. El problema es el siguiente, que los bancos son sujetos obligados y ellos están obligados a pedirte información. Entonces, cuando vos te vayas para abrir tu cuenta en el banco, vas a tener que llenar el formulario, vas a tener que darle toda la información que te piden. Si vos no le querés dar, yo te comento, si no le querés dar la información, el banco ya te mira así, para el banco ya sos una señal de alerta. ¿Por qué? Porque no querés dar tu información. ¿No? Algo tener. Entonces, es por eso. Y brevemente, como te estaba mencionando, esta ley 1015 es la que creó la CEPRELAB. Y luego la CEPRELAB, una vez que esta ley también establece los sujetos obligados, la CEPRELAB ha creado diferentes resoluciones para cada sector específico. Estas resoluciones, por ejemplo, ahora están en el año 2020, se cambiaron prácticamente casi todas. Se cambiaron las resoluciones para el sector inmobiliario, para las cooperativas, porque están incluyendo un enfoque basado en riesgo, que anteriormente no tenía. Que después, con mucho gusto, podemos explicar lo que es un enfoque basado en riesgo en cuanto al lavado. Claro, y antes de entrar en esa precisión, Carlos, eh, es importante que los profesionales universitarios que se están formando en esta carrera tan noble, un apostolado, por así decirlo también, por la responsabilidad y por la pericia técnica que deben imprimir y el conocimiento actualizado en todo sentido, es el hecho de que esta línea o esta obligación de la prevención del lavado de activos, prevención del lavado de dinero, es toda una salida profesional muy interesante y más aún hay pocos profesionales, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, formados adecuadamente en esto, Carlos. Asimismo, Juan Carlos, es una tarea interesante porque es un apoyo técnico a la empresa. ¿Por qué? Porque la persona, como dije hace rato, tiene que leer, no hay ningún secreto, leer las resoluciones y ir completando, por ejemplo, en el tema de las personas que trabajan en la prevención del lavado, como es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es una, es una figura principal en la prevención del lavado. Él es el que Ese, realiza. Sí, Ujú. perdón. Ese profesional oficial de cumplimiento debe ser una persona, o sea, un profesional contratado para trabajar dentro de la empresa, o es un asesor, o nos estamos refiriendo al funcionario del banco. No, Igual ahí podés aclararnos un poco sí, dónde participa esta figura del oficial de cumplimiento. te voy a hacer una aclaración con respecto al oficial de cumplimiento. Según todas las resoluciones de CEPRELAC, el oficial de cumplimiento tiene que ser un funcionario de la empresa. Tiene que Ujú. estar jerárquicamente en línea de importancia, es decir, no puede ser un funcionario de rango bajo o medio. Debe Ujú. ser, normalmente los oficiales de cumplimiento son gerentes administrativos que hacen también la función, pero como estabas mencionando, sí, es una función que requiere tener otros ciertos conocimientos, otros manejos, tienen que manejar procedimientos de debida diligencia, tiene que manejar procedimientos y tiene que tener
un manual y tiene que saber, por ejemplo, qué hacer cuando se dispara una señal de alerta. Eh, Acá está claro también que el oficial de cumplimiento es el representante, es el nexo entre la institución y la CEPRELA. Él es el nexo y él es una persona que debe realizar todos los informes. O sea, no solamente, ahí también te agrego que hay varios informes que se presentan, no solamente el informe de operación sospechosa, existen, y como lo llamamos, el reporte negativo, o sea, sería el ROS negativo, reporte de operación negativa, que es un informe que comunica a la CEPRELAB que no existió ninguna operación sospechosa. Existen informes semestrales, todo tiene que estar organizado, orientado por el oficial y él tiene que encargarse que se presente. Por eso es, como decís, puede constituirse en una opción, o sea, en una opción laboral para un funcionario que está ya en una empresa trabajando, porque yo te digo que es una tarea adicional. eh, y es muy importante. Yo también aprovecho tu espacio, Juan Carlos, porque yo siempre digo, nosotros profesionales contadores no estamos acostumbrados a hacer contratos por servicios con nuestros clientes ni con las empresas donde trabajamos. Normalmente, en algunos casos, cuando la empresa realiza el contrato de servicio, es más para cumplir con las obligaciones legales. Pero yo me refiero a nuestras tareas. ¿Por qué es muy importante esto? Porque nosotros, al tener un contrato de servicio con la empresa como profesionales, nosotros estipulamos ahí toda nuestra tarea. Vamos a suponer, Juan Carlos, que me digan a mí, bueno, ahora a partir del mes que viene, yo quiero que vos seas oficial de cumplimiento y que hagas todas las tareas. Y yo no tengo contrato. Y voy a pensar, bueno, ¿qué hago? Voy a continuar porque me puede ir mal. De repente, hoy en día es todo muy competitivo, ¿verdad? Y voy a terminar haciendo otra tarea por lo mismo, ¿verdad? Entonces, es algo que yo sé que cuesta mucho porque es algo cultural, porque nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos en auditoría a hacer los contratos, pero te voy a ser honesto que en contabilidad cuesta mucho, porque la gente ya te mira algo así y te dice, ¿por qué venís con un contrato? ¿Verdad? Entonces, pero es proteger la profesión, es proteger tu trabajo. Y Y ahí, volvemos ahí al tema de la jerarquización de la así profesión, mismo, Carlos. así mismo. Mira, qué interesante que haya saltado este punto, Carlos, porque al menos en mi experiencia en aula y a mis estudiantes, a quienes quiero mucho, aprecio mucho, profesionales del mundo de la contabilidad, tanto de grado y de posgrado, esto es algo que está ausente en el ejercicio de la profesión. No quiero decir que hay poco, sino directamente que está ausente. El tema del contrato de servicios, de la estructura de costos y de precios de los servicios, la delimitación de tareas, el trabajo mediante manuales y que todo eso redunde en la jerarquización del profesional, es algo que amerita no solamente una lucha ni un apostolado, sino que poner adecuadamente las cartas sobre la mesa desde el punto de vista del gremio que Sí, aglutina a estos profesionales, sí, Carlos. así mismo. Y es más, te digo, ¿verdad? Yo una vez tuve la oportunidad de hacer un contrato, esto te comento, a un taller mecánico. No va a decir, no, que te va, no te va. Pero, ¿qué pasa con el contrato? Hay que explicarle al cliente o a la persona que el contrato por un trabajo, por un servicio, no es solamente que me beneficia a mí, me le beneficia a él, porque si yo fallo en alguna tarea, él puede ejecutar el contrato. O sea, es un acuerdo formal entre dos, de trabajo. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Y así, mira, sobre el punto para comentarte una experiencia personal mía que tuve así. Había enviado un contrato de servicios en el cual
decía, por ejemplo, todas las tareas, entre las cuales decía presentación de planillas laborales del Ministerio de Trabajo. Pero no decía, no sé, tal vez porque no le mencioné o como quiera llamarlo, no estaba la confección de los libros laborales. Entonces, me llaman de la empresa, me dicen, acá, acá vamos a tener que ver tu contrato porque esto no se hizo y esto no puede ser. Entonces yo me puse a leer el contrato y no figuraba en la tarea esa que yo me reclamaba. Entonces le dije, y mira, pero esa tarea no figura, le dije. Entonces no sabían qué decirme. Ahora me dicen, bueno, vamos a hacer otro contrato y vamos a agregar, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que...? Imagínate que te estaban responsabilizando de Sí, algo que sí, ellos no contrataron. sí. Y si yo Eh, no eh, tenía, y si yo no tenía un contrato, ¿no? Iba a terminar asumiendo. Por eso que yo le iba, digo ahora. y vos sabes que ahí quiero mencionar, es tema de discusión también con mis estudiantes del mundo de la contabilidad, el, en lo posible huir, y reitero la palabra, huir de la todología. O sea, a mí me parece raro un profesional que haga de todo un poco. Sí, yo sé hacer todo. Entonces, eso a mí me genera sospecha. Entonces, cuando yo trabajo con mis estudiantes del área de la contabilidad, les digo, mis queridos, tienen que aprender a trabajar en equipo, porque de esa manera van a tener conocimientos adicionales que ustedes no tienen y al mismo tiempo van a poder responder en mejor y en mayor medida a los clientes que muchas veces no tienen idea del trabajo contable, pero que te están pidiendo trabajos relacionados con tu profesión. Entonces, ¿quién es el que debe marcar las pautas? El que conoce la profundidad y la responsabilidad del trabajo y no solamente el que quiere contratar. Y me sumo absolutamente a esto que mencionabas, Carlos, de la necesidad del contrato de servicios, de delimitar tareas. Y insistimos nuevamente, algo que estuvo presente desde el principio en esta tarde aquí en Radio Nacional, la jerarquización de la profesión contable, del profesional contable, Carlos. Así mismo. Y yo sé que va a costar todavía un poco, porque es cultural, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados como profesionales, tampoco el cliente, como te digo, pero yo sí le puedo decir por experiencia de que si uno le explica bien al cliente, el cliente termina aceptando gustoso. ¿Por qué? Porque al mirar las cláusulas, al mirar el contrato, si yo no cumplo, él rescinde el contrato. Y muchas veces también, a veces como profesionales, tenemos ese temor de que no, si hago mal, va a terminar, entonces, no, así nomás, no. Yo por experiencia le digo, me salvé ya varias veces. ¿Por qué? Porque tenía escrito. Entonces, yo les recomiendo, y fíjate cómo volvemos a salir, empezamos hablando de la responsabilidad, del rol del contador, de tener, y si vos te fijas, estamos siempre en un punto central, ¿verdad? La responsabilidad del profesional contable, tanto en su rol contable como en su implicancia en lo que es la prevención del lavado. ¿Y por qué te mencioné el tema del contrato? Justamente por eso, para precautelar y para poder distribuir las tareas. Yo, por experiencia, te digo, las empresas son así. Las empresas, si no limitas el trabajo, terminas haciendo un montón de cosas. Carlos, vos me vas a corregir. Yo lo hago en mi rol de docente de las asignaturas relacionadas con la economía, con las ciencias económicas. Puedo seguramente cometer muchas barrabasadas. Mi ánimo siempre está orientar a nuestros estudiantes. Algo con lo que yo discuto, y digo, tenemos debates intensos y discusiones, es cuando yo les digo, cuando ustedes detectan que un cliente es tóxico, es mejor dejarlo ir.
Y ahí ese es el momento en que mis estudiantes me ponen una cruz, porque me dicen, pero si yo lo que estoy buscando es tener más clientes para ganar más dinero, usted, profesor, viene y me dice aquí que hay que dejarle ir al cliente tóxico. Corregime, Carlos, si es que me estoy equivocando en esta cuestión. Bueno, ahí, por ejemplo, habría que hacer una precisión de lo que es tóxico, ¿verdad? Porque muchas veces lo tóxico se asocia al mal carácter, que nadie quiere aceptar. Yo tuve una experiencia trabajando en una empresa muy grande, en que vamos a decir, el señor era hiper tóxico, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que él respetaba, o sea, todas las decisiones que tomaba, él tomaba en cuenta. Ahora, el problema está en que cuando la persona es tóxica, con un mal humor y tampoco no lleva en cuenta lo que le plantea el profesional, ahí sí ya es un problema. Ahí, esa pequeña diferencia habría que hacer. Ese Que, cliente tóxico que quiere alejar del cumplimiento sí, de la ley al sí, profesional así mismo. contable, Carlos. Ahí eso tiene que ser ya una señal de alerta, porque volvemos al tema otra vez, de que se responsabiliza y como decía, yo trato de ensayar cómo piensa el empresario. El empresario tiene dinero, va a poner abogado, va a solucionar. Si se le funde la empresa, va a crear otra empresa, no tiene problema, va a crear otro, va a continuar. Pero el profesional contable que se va y se va y se topeta con esto así y se estrella, difícil es para que pueda, no va a poder, porque él está ofreciendo un servicio. Si me comprendes, ¿verdad? Él ofrece un servicio, entonces le va a ser muy difícil a él retomar. Por eso el empresario, pero nuestra responsabilidad es, en estos casos, directamente. Yo particularmente, si me decís qué opinan los tóxicos, yo me alejaría sin duda, ¿verdad? Sin duda. Em, Por más que quiera tener más clientes, hay que analizar, es mejor tener calidad de clientes que cantidad. Así nomás de sencillo. y a lo largo de esta tarde, aquí en Herramientas para Crecer, AM920 Radio Nacional del Paraguay, estuvimos conversando con el licenciado Carlos Hugo Rojas Gamarra. Te cuento un poco de su currículum. Él es licenciado en Contabilidad, auditor impositivo, registrado ante la Secretaría de Estado de Tributación, máster en Gestión de Riesgos, auditor especializado en prevención de lavado de dinero o bienes, es registrado ante la Secretaría de Prevención de Lavado, la CEPRELAT. También perito contable, perito calígrafo y documentólogo. En algún momento tenés que hablarnos de esto, qué significa. Registrado ante la Corte Suprema de Justicia y aquello en lo que nos unimos profundamente, la docencia universitaria. Socio de la firma CR Auditores y Consultores Asociados, miembro de Auditul, una consultora internacional de auditoría. En su labor de gremialista es uno de los fundadores de Resistencia Contable del Paraguay, miembro del Colegio de Contadores. Bueno, Carlos, tenés que decirnos si los estudiantes desean ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer para aprender más de vos? Sí, con mucho gusto. Pueden seguirnos tenemos una fanpage en Facebook. Pueden buscarle con CR Auditores. Pueden darle me gusta y constantemente estamos alzando materiales, alzamos diferentes documentos en lo que se refiere a contabilidad, a control interno, a auditoría, temas generales estamos alzando. También tenemos una página web que es crowditores.com.pi. Ahí nos pueden escribir con mucho gusto. Les dejo el correo. Es ryrauditoría@gmail.com y una línea WhatsApp abierta
Mi línea de WhatsApp abierta es el 0981-148-215. Con mucho gusto, todo lo que esté a mi alcance, sin ningún problema para compartir con ustedes. También, Y, sí, perdón, no, también, perdón, adelante, adelante. sino, también comentarles que estamos en la ciudad de Lambaré, y tenemos una sucursal también en la ciudad de Villarrica y otra oficina corporativa en Ciudad del Este, en el Paraná Country Club. Así mismo. Entre las muchas cosas, le contamos a nuestros oyentes que no hemos conversado con Carlos Hugo Rojas Gamarra. Se encuentra, por ejemplo, en las nuevas leyes antilavado que tienen que ver, por ejemplo, con el canje de acciones de portador a nominativas, el registro de estructuras jurídicas y beneficiarios finales o el reciente enfoque basado en riesgos. Un montón de temas de gran interés y de total actualidad en nuestro país, que esperamos que en el futuro próximo, Carlos, vamos a tener nuevamente esta posibilidad de compartir contigo. Le contamos a nuestros oyentes que hemos conversado en esta tarde aquí en Herramientas para Crecer, la función del profesional contable en la prevención del lavado de activos, el lavado de dineros, cuál es el concepto que está detrás de estas expresiones, la intervención del GAFI, la recomendación de esta institución con respecto al profesional contable y también hemos hablado en idioma entendible para todos acerca del marco legal relacionado con la ley 1015 que crea la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Carlos Hugo Rojas Gamarra, ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional del Paraguay? Bueno, mi mensaje a todos los oyentes, entiendo que está dirigido a los estudiantes, está dirigido también a los nuevos profesionales y a todo el público en general, es que sin duda la capacitación en todas las profesiones es la única opción para poder jerarquizar cada uno la profesión que está ejerciendo. Como nos toca aquí la profesión contable, eh, no tengo duda de que la capacitación constante es el camino, la herramienta para obtener. Y lo que más queremos es que se valore el trabajo, que es muy complicado aquí en Paraguay, pero es un deseo, es un sueño también mío que lastimosamente a nivel gremial estamos así medio en aguas separadas, aquí hay un grupo, hay otro grupo. Algún día tal vez, como te lo comento como un sueño, ¿verdad? Que podamos unirnos todos los profesionales contables. O sea, no del colegio, no de aquí, no de allá, no, contador paraguayo. Mi remera es la bandera paraguaya, ¿verdad? Y sueño con ese momento, que ahí sí que podamos ser, porque la gente no dimensiona la importancia del profesional contable. El profesional contable es el ejecutor de la política tributaria del país. Nada más que eso, es el ejecutor, es el que se encarga de ejecutar la política, porque no son los empresarios los que van a ejecutar la política, es el contador que tiene que, como te dije, obligarse a capacitarse, leer y poder ejecutar. Entonces, es muy importante la función del profesional contable. Y ese es mi mensaje, que podamos realmente ocupar el lugar que le corresponde al contador paraguayo. Es un sueño mío, Juan Carlos. Nuestro agradecimiento también y un saludo muy especial al licenciado Alberto Brizuela de la ciudad de Villarrica, República Independiente del Guairá, por haber facilitado este contacto. Carlos Hugo Rojas Gamarra, nuestro agradecimiento por tu tiempo, conocimientos y experiencias aquí en Herramientas para Crecer. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo martes. Ahí puedes cortar tu grabación.